los rectángulos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar a problemas reales estos conceptos de trigonometría, ¿sí? Voy a poner a grabar también para no olvidarme. Ahí estamos. La referencia del PDF es de la página 418 a la página 423. Y los ejercicios que vamos a realizar son el 14, el 15, el 16, el 17, 18, 19, 20, hasta el 24. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio 14 dice, encontrar los siguientes ángulos usando la calculadora. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos hablado de las funciones recíprocas, secante, cosecante y cotangente? Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones inversas al seno, coseno y tangente. La función inversa del seno es el arcoseno, la función inversa del coseno es el arcocoseno y la función inversa de la tangente es el arcotangente. Tengan en cuenta que yo a partir del arcoseno, del arcocoseno o del arcotangente puedo obtener el ángulo, ¿sí? Así como cuando hacía la división entre los segmentos, puedo obtener el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo o la tangente de un ángulo, con el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente puedo obtener ese ángulo, ¿sí? Teniendo esa división. Por ejemplo, 0,68 es el cociente entre esos dos segmentos que vimos la clase pasada. Yo por medio del arcoseno de ese valor puedo obtener el ángulo que está asociado a este valor. ¿Se entiende el razonamiento? Muy bien. Lo mismo acá. Este es el cociente entre los dos segmentos. Puede ser, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que era coseno, no sé si recuerdan. Bueno, el cociente me da 0,5, pero yo ahora quiero obtener el ángulo. ¿Cómo obtengo el ángulo? Y bueno, con el arco coseno vos podés obtener el ángulo que determina que el coseno sea 0,5. ¿Sí? El arco tangente lo mismo, el arcoseno lo mismo. Bueno, se puede calcular con la calculadora, ¿sí? Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito, que voy a la página del libro. 418. Bien, dejo de compartir pantalla, prendo la cámara. Cuando ustedes tienen que sacar el arcoseno, el arcocoseno o el arcotangente, van a utilizar esta función de la calculadora. Ustedes observan que dice sin, cos y tan. Bueno, para sacar el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente, tenés que apretar Shift, seno, y te da el arcoseno. Te va a aparecer seno a la menos 1. Y ahí vas a agregar el valor que dice, por ejemplo, el primer ítem, que es el A, 0,68. Cerrás paréntesis y te da 42,84364304. Lo que ustedes van a hacer es pasarlo al sistema sexagesimal, a grados, minutos y segundos, que también lo hace la calculadora. Hay una tecla que tiene los grados, los minutos y los segundos, apretás esa tecla y te queda 42 grados, 50 minutos, 37,11 segundos. ¿Sí? Con el arco coseno de 0,5 haces lo mismo. Shift, coseno y entre paréntesis 0,5. Cerrás paréntesis, igual, y te da 60 grados justos. ¿Esto qué quiere decir? Que el coseno de 60 grados te da 0,5. Pero ahora el dato que yo tengo es 0,5. ¿Sí? Si yo tengo 0,5, ¿cuál es el ángulo que determina ese coseno? Y bueno, el ángulo es 60 grados. ¿Sí? Es la respuesta inversa. Por eso estamos hablando de la función inversa, del seno, del coseno y la tangente. No se confundan
con la cotangente, la cosecante y la secante, que son las funciones recíprocas, ¿sí?, del seno, coseno y tangente. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 14? Después todo lo demás son iguales, o sea, no hay que hacer razonamientos distintos. No, profe, no, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio 15. Dice, un piloto de un avión que está volando a una altura de 10,67 kilómetros tiene a la vista un puente sobre un río. El ángulo de presión respecto a un punto ubicado exactamente debajo del puente es de 22 grados. Determine la distancia del aeroplano a la base del puente. B, la distancia del punto ubicado en la Tierra exactamente debajo del avión y la base del puente. Parece un trabalengua, ¿no? Pero bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando resuelvan este tipo de problemas es graficarlo, ¿sí? Tener una figura de análisis en la hoja que me permita ubicar todos los datos que yo tengo del problema. Y una vez que vos tenés todo en una figura de análisis, es más fácil interpretar qué tenés que hacer y también, por más que se te ocurran algunas ideas, quizás cuando ves el gráfico te das cuenta que no la podés utilizar porque te faltan datos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien, entonces tenemos un aeroplano y después tenemos un río y también tenemos un puente. ¿Sí? Voy a graficarlo acá. Voy a poner un puntito. Supongamos que acá hay un río. Y por acá hay un puente. Bien, el aeroplano está acá, el puente está acá. Vamos a trazar un segmento perpendicular al río, cuyos extremos son el río y el aeroplano. ¿Se puede observar eso? Y después tenemos esta distancia entre el aeroplano y el puente. ¿Se puede ver ahí, no? ¿El gráfico? Opa, se cayó algo. Muy bien. Está bien. Genial, perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar a ubicar los datos del problema. Yo lo vuelvo a leer. Yo generalmente lo leo 2 o 3 veces porque quizás la primera vez te olvidás de algún dato. El piloto de un avión que está volando a una altura de 10,67 kilómetros. ¿Dónde está la altura de 10,67 kilómetros? Es la distancia desde el río hasta el aeroplano, ¿no? 10,67 kilómetros. Después te dice, tiene a la vista un puente sobre un río. O sea, el aeroplano puede ver, la persona que pilotea el aeroplano puede ver el puente, ¿sí? Y esta sería la visión. El ángulo de presión respecto a un punto ubicado exactamente debajo del puente es de 22 grados. Ojo acá que el ángulo de depresión es este. Esta quizás es la parte que puede llegar a confundir. Tienen que tener en cuenta cuál es el ángulo de depresión. El ángulo de depresión es con respecto al horizontal. Entonces tenés que observar que el ángulo de presión es este, 22 grados. Por lo tanto, este ángulo vos lo podés averiguar. ¿Por qué? Porque los dos ángulos juntos forman 90 grados. Claro, vos sabés que 22 grados más este ángulo, vamos a ponerle beta, te da 90 grados, ¿sí? ¿Por qué me da 90 grados? Porque estamos hablando de la distancia del aeroplano al río, y la distancia se mide en forma perpendicular. ¿Está bien? Muy bien. O sea que ya tenemos este ángulo y este ángulo. Después te pide
Nada más. Dice la distancia del aeroplano a la base del puente. La distancia del aeroplano a la base del puente. Entonces sería la distancia desde acá hasta acá. ¿Sí? Otro dato que también puedo obtener es que este ángulo que está acá es de 22 grados. ¿Cómo me doy cuenta que es de 22 grados? Porque estos ángulos que ustedes observan se llaman ángulos alternos internos entre paralelas y esta transversal. Por lo tanto, los ángulos alternos internos son congruentes, tienen la misma medida. Si este mide 22, este tiene que medir 22. ¿Por qué lo puedo decir eso? Porque estas dos rectas son paralelas y acá tenemos esta transversal. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe. Perfecto. Entonces yo necesito esta distancia. Y para obtener esta distancia, ¿qué tengo que hacer? Aplicar alguna de las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Entonces digo, por ejemplo, coseno de este ángulo es igual al cateto. Primero, antes de empezar a hablar de cateto, sabemos que este es un triángulo rectángulo porque este es un ángulo recto. Entonces, este es un triángulo rectángulo, el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pregunta, ¿el cateto adyacente lo tengo? No. No. ¿La hipotenusa la tengo? No, porque es lo que estoy buscando. Son dos incógnitas. Por lo tanto, ese valor no lo puedo obtener. Tengo que probar otra relación trigonométrica. Si ustedes observan, por ejemplo, acá tenemos el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ahora, ¿el seno de 22 lo puedo obtener? Sí, lo puedo calcular directamente con la calculadora. Este dato lo tengo y me falta la hipotenusa, que es la distancia del aeroplano al puente. Entonces, vamos a plantear esa relación trigonométrica. Seno de 22 grados es igual al cateto opuesto, que es 10,67 kilómetros, sobre la hipotenusa, que es esta distancia. Voy a poner D. Para poder despejar, esto lo paso para acá multiplicando y esto lo paso para acá dividiendo y te queda así. D es igual a 10,67 kilómetros sobre seno de 22 grados. Y ahí ¿Puede bajar un poquito la cámara que no se ve? Ahí va. Dale. Entonces me queda seno, 10,67 dividido seno de 22. Cierro paréntesis y me da 28,48 kilómetros, ¿no? 28,48 kilómetros. Recuerden que estamos hablando de distancia. La distancia, para medir la distancia tengo que utilizar alguna medida de longitud. Kilómetros. Muy bien. Entonces, la respuesta al ítem A es la distancia del aeroplano a la base del puente es de 28,48 kilómetros. Ahora necesito la distancia del punto ubicado en la Tierra exactamente debajo del avión y la base del puente. ¿Cuál sería esa distancia? Cateto adyacente. Claro, porque está hablando de esta distancia desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué relación trigonométrica puedo utilizar? Fíjense que puedo utilizar la tangente, por ejemplo. La tangente de este ángulo la puedo obtener, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo les recomiendo que usen los datos del problema. Si pueden no utilizar los datos que obtuvieron ustedes, mejor, porque si se equivocan en este, se equivocan en todo lo demás. En cambio, si yo uso los datos del problema, me puedo equivocar en la cuenta o en el razonamiento, pero quizás en este cálculo me sale bien, ¿sí? Es independiente. Entonces, acá voy a plantear la tangente de 22 grados. La tangente de 22 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 10,67 kilómetros. Y el cateto adyacente es lo que yo quiero calcular. Vamos a ponerle a este de 1 y a esta distancia de 2. El despeje es exactamente igual. Paso de 2
multiplicando a tangente de 22 y me queda D2 es 10,67 kilómetros sobre tangente de 22 grados. D2, ahí, es igual, hago la cuentita, 10,67 dividido tangente de 22, cierro paréntesis, igual 26,409. 26,409 kilómetros. Y ahí obtengo el ítem B, que me pregunta la distancia del punto ubicado en la Tierra, exactamente debajo del avión o del aeroplano, y la base del polo. ¿Sí? Terminamos el ejercicio 16. ¿Alguna duda? ¿Quedó clarísimo? No. Perfecto, vamos. Bueno, vamos a hacer el 17. No, perdón, este era el 15, vamos a hacer el 16. Bueno, dice, en el siguiente gráfico determine la altura de la torre de agua. Yo les voy a plantear primero qué es lo que tienen que obtener ustedes lo pueden hacer tranquilamente, porque son dos triángulos. Un triángulo está arriba y otro triángulo está abajo, ¿sí? Y vos, para poder calcular la altura de la torre, necesitas dos distancias. Esas distancias, cuando las sumás, te van a dar la altura total de la torre. ¿Por qué? ¿Por qué digo dos distancias? Porque una distancia está asociada al triangulito de arriba, rectángulo, y la otra distancia está asociada al triangulito de abajo, rectángulo. ¿Lo pueden observar? Sí. Entonces ya tienen todos los datos para sacar esas dos distancias. Tienen que ver qué relación trigonométrica les sirve. Por ejemplo, en el triángulo de La arriba. tangente, profe. ¿Cómo? La tangente en ambos casos. Tangente. Sí. Tal cual, porque vos sabés que la tangente te relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. El cateto adyacente lo tenés. La tangente del ángulo lo tenés. Entonces lo que te falta es el opuesto. Para los dos triángulos tenés que hacer lo mismo. Tangente de 48 es el opuesto, que es el que te falta, sobre el adyacente que lo tenés, que vale 50 metros. Y para el otro es lo mismo, cateto opuesto, que es el que te falta, sobre el adyacente, que es 50 metros. Una vez que sacás esas dos distancias, las sumás y te da la distancia de la torre. No hay mucho más. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese? Es bastante simple, ¿no? ¿Me parece? Este es un poquito más complicadito, el 17. Pero no tanto tampoco, ¿eh? Se dirige un rayo láser hacia el centro de la Luna, pero el mismo se desvía 0,5 grados en su trayectoria. ¿Cuánto se ha desviado de su objetivo si se sabe que la distancia Tierra-Luna es aproximadamente de 384.400 kilómetros? El radio de la Luna es aproximadamente 1.737 kilómetros. ¿El rayo impactará sobre la Luna? Suponga como si el rayo fuese dirigido desde el centro de la Tierra hacia el centro de la Luna. Entonces, parece muy así como complejo, pero no es tan difícil una vez que tienen la figura de análisis. ¿Puedo borrar esto? ¿Se puede ver bien? Vamos a hacer dos circunferencias. Una va a representar la Luna y otra va a representar la Tierra. Recuerden que estamos hablando de la distancia entre el centro y el centro, ¿no? Perfecto. Distancia, centro de la Tierra, centro de la Luna.
perpendicular después tenés el radio de la Luna y te lo da, que es 1700 y pico, ¿no? 1737 kilómetros, ¿no? ¿Estamos bien con el número? Sí. Sí, 1700 kilómetros. 1737. Y después, yo puedo armar este triángulo rectángulo. Este problema lo pueden plantear de dos maneras. Una es analizando el ángulo y otra mirando el radio de la Luna. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Tengan en cuenta lo que dice el problema, ¿eh? El problema dice: se dirige un rayo láser hacia el centro de la Luna, pero se desvía 0,5 grados. O sea, desde la Tierra se dirige un rayo láser que se desvía 0,5 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se ha desviado de su objetivo si se sabe que la distancia Tierra-Luna aproximadamente es de 384.000 kilómetros? O sea que esta distancia es de 384.000 kilómetros, no, 384.400 kilómetros. Bien. ¿Cómo lo harían ustedes? Escucho ideas. Hay dos posibilidades para hacerlo. Profe, también tenés el dato del 0,5 que se desvía. Claro. Sí, el 0,5 es el desvío. Pero ¿cómo lo interpretarían ustedes este problema? Profe, yo por ejemplo lo que hice fue usar 384.400 kilómetros como la hipotenusa y usar el seno de 0,5 para sacar así el cateto opuesto, que eso sería como la distancia. Pero mirá que el 384.400 kilómetros es uno de los catetos del triángulo, porque es uno de los lados que forma el ángulo recto. Damos la distancia que hay desde la Luna a la Tierra, desde el centro hasta el centro. Entonces esto lo tenés que interpretar como un cateto, esto lo tenés que interpretar como un cateto, y la hipotenusa sería la distancia desde este punto a este punto. ¿Sí? Ojo, porque el triángulo lo tenés que armar de esa manera, para que te dé lo que corresponde. ¿Sí? Porque está hablando de la distancia entre la Luna y la Tierra. Entonces, una vez que lo planteas así, hay dos posibilidades: interpretando el ángulo, sacando este ángulo, y ver si este ángulo es mayor o menor a ese desvío que me dan. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es, con ese dato que te da el problema, que es 0,5, ver si esta distancia es mayor o menor. Son esas dos posibilidades. Vamos con la primera. Yo digo lo siguiente. Se puede usar la tangente, ¿no, profe? Claro, miren acá. Olvídense del 0,5. Olvídense. Esta es una posibilidad. Yo lo que quiero hacer es calcular este ángulo. Si este ángulo es, para este triángulo rectángulo, ¿no? Si este ángulo es menor a 0,5, ¿qué dato voy a obtener del problema? Silencio, ¿cómo está ahí el...? Si es menor a 0,5 directamente no apuntaría a la Luna, entonces, ¿no? Si es menor a 0,5, ¿qué pasaría? No te escuché. Que si es menor a 0,5 no estaría saliendo de la Luna ya. Tal cual. Si se desvió más de 0,5 y es menor a 0,5 el ángulo. Bien. Bueno, entonces lo vamos a calcular. Entonces digo, ¿qué relación trigonométrica puedo utilizar? La tangente. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Recuerden que este es el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es este que está acá y el cateto adyacente es este que está acá. Tienen que identificar dónde está el ángulo recto, porque cuando ustedes identifican dónde está el ángulo recto, pueden saber cuáles son los catetos. La tangente de alfa te dice que es 1737 kilómetros sobre 384.400 kilómetros.
Eso me da, vamos a hacer la cuenta, 1737 dividido 384.400. 1737 dividido 384.400. $0,00451. ¿Sí? Me da notación científica. Pero igual a usted lo que le interesa es el ángulo. ¿Cómo hago para obtener el ángulo? Tenés que utilizar el arco tangente. El arco tangente de esta división, de 1737 sobre 384.400. Hacemos el arco tangente, shift tangente, de ese valor, 1737 sobre... Y me da un ángulo, fíjense, te dice 0,2589. Ustedes lo tienen que pasar a grados, minutos y segundos, y te da 0 grados, 15 minutos, 32,05 segundos. Ese va a ser alfa, el ángulo alfa. Ahora, mi pregunta es, este ángulo de 0,5 grados, 0,5 grados, ¿a qué es igual? Ustedes 0,5 grados, si quieren lo pueden poner en la calculadora, lo pasan a grados, minutos y segundos y te da 0 grados, 30 minutos. ¿Está bien? Entonces, vamos a interpretar ahora el problema. Se desvía 0 grados, 30 minutos. Y este ángulo es de 0 grados, 15 minutos. Si se desvía 0,5 grados, el rayo va a apuntar a la Luna o va a quedar afuera de la Luna? Va a quedar fuera. Bien, eso no impactará. ¿Por qué? Porque vos sabés que el ángulo que tiene, el ángulo alfa con respecto al radio y a la distancia de la Luna a la Tierra, es de 0 grados, 15 minutos, 32,05 segundos. Y ese desvío que te están marcando en el problema es de 0,5 grados. Y 0,5 grados es 0 grados, 30 minutos. Es mayor. Por lo tanto, si es mayor, el rayo no va a impactar y va a quedar por allá. ¿Se entiende? Fíjense la diferencia, ¿no? Entre 0 grados 30 minutos y 0 grados 15 minutos. Que nosotros esa diferencia, quizás en una distancia corta, no representa nada. En cambio, en distancias como por ejemplo 384.400 kilómetros, en vez de impactar a la Luna, te va para otro lado. ¿Sí? Y alguno podría decir, hay que errarle a la Luna, ¿no? Pero fíjense que por 15 minutos le errás. ¿Se entiende? ¿Entendió o no? Sí. Bien. Después la otra posibilidad es también plantearlo con el dato que te da el problema. Vos lo podés pensar así también. Tangente de 0,5 grados es igual a X, a una distancia que no conozco, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente sí es 384.400 kilómetros. Eso lo conocemos porque es la distancia de la Tierra a la Luna. 384.400 kilómetros. Entonces, ¿cómo haces para calcular ese valor? Lo que tenés que hacer es pasar multiplicando 384.400 a la tangente de 0,5. Te queda tangente de 0,5 por 384.400 kilómetros. Y esto te da X. Tangente de 0,5 por 384.400 kilómetros. Y eso me da 3.354,60 kilómetros. 3.354,60 kilómetros. ¿Qué significa? Que esta distancia, que supera esta distancia al radio de la Luna. Y si supera el radio de la Luna,
no va a impactar en la Luna, va a quedar afuera. ¿Sí? Es otra posibilidad también. ¿Sí o no? Sí, yo hice la segunda forma. Perfecto, está bien. Las dos te demuestran que el rayo no va a impactar en la Luna. ¿Sí? En este caso me doy cuenta por la distancia del radio. Esa distancia supera la distancia del radio de la Luna. Ya está. Y en este caso me doy cuenta por el ángulo. Porque el ángulo es mayor al ángulo el ángulo de desvío es mayor al ángulo alfa. ¿Sí? Muy bien, ya está. 18, vamos con el 18. Dice, para poder calcular desde una llanura la altura de una montaña se realizan dos mediciones del ángulo de elevación del pico de la misma. Ambas mediciones se toman sobre un camino lineal que se dirige en forma recta a la base de la montaña. La primera medición da un resultado de 32 grados. La segunda se realiza a 310 metros más cerca de la montaña y da el resultado de 35 grados. ¿Puede estimar la altura de la montaña? No es un cálculo directo. Ojo, no es difícil, pero hay que hacer un planteo. Siempre la misma incógnita, recuerden, porque si no, empiezan a aparecer más incógnitas y el problema es cada vez más difícil. Entonces borro esto. El dibujo ya lo tienen todos, ¿no? No hace falta que lo hagan en el pizarrón. Muy bien. Bueno, entonces fíjense que en el dibujo, ustedes lo tienen que observar eso, ¿no? Te marca dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo en el cual el ángulo agudo es 35 grados y en el otro caso 32 grados. Y aparte te marca una distancia de 310 metros. La pregunta es, ¿puede estimar la altura de la montaña? Bueno, vos sabés que la altura de la montaña es el cateto opuesto a esos dos ángulos que están observando ahí, el de 35 y el 32, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo la tangente de 32 grados, la tangente de 32 grados, te da el cateto opuesto, que es la distancia que yo quiero encontrar, sobre el cateto adyacente, que el cateto adyacente es x más 310 metros. ¿Se entiende este razonamiento o no? ¿Por qué puse x más 310 metros ahí? Porque es la distancia entre el anterior y la distancia total entre ese ángulo y la montaña. Claro, yo no la conozco esa distancia, por eso le puse x. ¿Está bien? Y después, el otro razonamiento que tenés que hacer es el siguiente. Tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, que es d, sobre el cateto adyacente, que ¿quién es? A ver, con respecto a lo que dice recién, lo pueden sacar. X, muy bien, X. Bien, y acá tienen, fíjense, una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es D y la otra incógnita es X. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor de una y de la otra. ¿Sí? Bueno, ¿cómo para resolver ese problema? Hay varias posibilidades. Una es despejar D de ambas ecuaciones y después igualar. Ese método se llama igualación. ¿Sí? Tangente, fíjense esto que está acá dividiendo, lo paso multiplicando. Te queda la tangente de 32 grados por x más 310 metros. Es igual a d. En este caso te queda la tangente de 35 grados por x es igual a d.
como D es igual a D, ¿qué voy a hacer? Igualar las dos expresiones. Entonces te va a quedar, esto es igual a esto, D es igual a D. Tangente de 32 grados por X más 310 es igual a tangente de 35 grados por X. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bueno, ahora lo que voy a hacer acá es aplicar la propiedad distributiva. Tangente de 32 grados por X más tangente de 32 por 310, que ya lo puedo hacer. Tangente de 32 por 310. Y me da 193,7094. ¿Sí? Yo hago directamente la cuenta, porque si no nos vamos a volver locos. 193,7094 metros. Y del otro lado me queda tangente de 35 grados por X. Entonces lo que tengo que hacer ahora es juntar las X de un lado y los números del otro. Tangente de 32 grados por X menos tangente de 35 grados por X es igual, y este lo paso restando para allá, menos 193,7094 metros. Estoy despejando la ecuación, no estoy resolviendo nada complejo, Lo único que tengo tangente de 32, tangente de 35, que son números así como complicados para manipularlo y pasarlo de un lado para el otro sin perder tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés que tangente de 32 menos tangente de 35. ¿Yo puedo restar tangente de 32 menos tangente de 35? Es pregunta eso, ¿eh? ¿Puedo restar? Sí que lo puedo restar porque los dos están multiplicando a X. Entonces puedo poner tangente de 32 en la calculadora menos tangente de 35 grados. Y eso me da menos 0,075, voy a poner dos cifras decimales más, 33. X es igual a menos 193,7094 metros. Para poder despejar definitivamente X, lo paso a este número que está multiplicando, dividiendo, y te queda 193,7094 metros, dividido menos 0,07533. Hago esa cuentita, 193, es menos, ¿no? Perdón acá. Menos 193,7094 dividido menos 0,07533. Igual 2571,4774. ¿Sí? X es igual a 2571,4774. Y esto es en metros. Está expresado en metros. Bien, ya obtuve el valor de X, pero a mí lo que me pide es el valor de, que es la altura de la montaña. ¿Cómo hago para obtener el valor de? Multiplico, por ejemplo, X por tangente de 35. Pero también puedo hacer ese valor, 2571,4774 más 310, y multiplicarlo por tangente de 32. Cualquiera de esas dos posibilidades son válidas. Yo voy a utilizar esta que es más simple. Tangente de 35 grados por 2571,4774 metros es igual a D por tangente de 35, y eso me da 1800,54. 1800,54 metros. Eso es D. Quiere decir que la altura de la montaña es de 1800,54 metros.
¿Se entendió? Sí. Sí, te escucho, dale. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. No Sí, sé dale. si no escuché. Si me queda un número similar, porque usé tal vez menos números decimales, ¿es lo mismo? Por ejemplo, si me quedó 1808 en vez de 1800. No, 1808 no te puede quedar. Lo que Porque puede quedar, ahí donde usó 5 decimales, yo tengo 3, y en otro que tiene 6, tengo 3. pero Tipo, siempre trabajo con la misma cantidad de decimales, entonces... no, pero hay un error muy grosero. No podés tener un 8 en la unidad. Te puede quedar un error en la parte decimal. En vez de poner 5,4, poner 5,6 o 5,7. Pero tener un error en la unidad de 8 me parece que es demasiado. Habría que ver si hiciste bien las cuentas. O sea, Sí, las cuentas son las mismas, lo único que agarro siempre menos decimales. pero Por ejemplo, por eso, en los resultados de las tangentes solamente tengo 2 decimales. bueno, habría que hacer la cuenta. Me parece que es un error muy grosero de 1800 a 1808. Habría que hacer bien las cuentas. El error puede estar en la parte decimal, que quizá no coincidas acá en el 4, pero me parece que es demasiado. Revisá bien las cuentas, porque seguramente en alguna, quizás el razonamiento está bien, pero alguna cuenta la hiciste mal. Por más que pongas 2 cifras decimales para todos los casos, no podés tener un error tan grande acá. ¿Sí? Revisalo. Sí, ahora mira. Revisalo. Yo generalmente en todos los casos puse 4 cifras decimales. Siempre se presenta un error en la parte decimal, no en la parte entera. Bueno, vamos Una a... consulta. Sí, cómo no. Por ejemplo, que quedó 1800,54. A mí me quedó 36. ¿Está bien o...? Bueno, ahí puede ser. Si usó menos cifras decimales, puede ser. Igual quédense tranquilos que lo más probable es que le indiquen la cantidad de cifras decimales que tienen que utilizar para resolver cada problema. Sí. Okay. Así todos llegan al mismo resultado, si no, uno llega a 54, otro llega a 56 y es un lío. Lo importante es que el razonamiento se entienda y que ustedes lo hayan hecho de la misma manera. Después hay que revisar el tema de las cuentitas, inclusive yo me puedo equivocar. Creo que el resultado es el que indica libro o parecido. Ahora, si quieren lo podemos mirar, a ver. Ahora. Respuesta geometría. Este ejercicio, ¿cuál es? El 17-18. 18. No impactará, estamos por acá estamos. Sí, verá, fíjate, ahí hay un error de 1, mirá. 1801,28. Eso sí depende de la cantidad de cifras decimales, está seguro ahí, ¿eh? Eso por la cantidad de cifras decimales da 1801,28. Lo que me parece que 1808 es un error bastante grosero. Este puede estar, por ejemplo. De hecho, yo lo hice con 4 cifras decimales y me dio 1800,54. Y acá dio 1801,28. ¿Está bien? Así que quédense tranquilos que no hay problema. El razonamiento está bien. ¿Se entendió? Sí. Vamos. Perfecto. Prendemos la cámara ahora. Bueno. El 19. Ustedes me pueden ver ahora, ¿no? Sí. Bien. Bueno, dice el 19. En el cuarto creciente, la Luna, el Sol y la Tierra forman entre sí un triángulo rectángulo. Con los datos de la figura y sabiendo que la distancia
Tierra-Luna es aproximadamente 384.400 kilómetros, hallar la distancia Tierra-Sol. ¿Sí? Entonces ahí te está marcando cuál es el ángulo recto, por lo tanto vos podés identificar cuáles son los catetos. Tenés el ángulo, ¿sí?, que es 89,85 grados, y lo que te pide es la distancia Tierra-Sol. ¿Cómo haces para obtener la distancia Tierra-Sol? ¿Qué relación trigonométrica podés utilizar? ¿La tangente? La tangente me da el opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto al ángulo de 89,85 grados es la distancia de la Luna al Sol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y el cateto adyacente al ángulo de 89,85 grados es la distancia de la Luna a la Tierra. ¿Sí? Sí, sí. Y a mí lo que me está pidiendo es la distancia de la Tierra al Sol. Por lo tanto, lo que me pide es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y para poder utilizar la hipotenusa, necesito, me parece, fíjense, piénsenlo, el coseno, ¿o no? Con el coseno tenés el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es la distancia de la Luna a la Tierra. ¿Sí o no? Sí. Y el cateto y la hipotenusa es la distancia de la Tierra al Sol. Siempre que van a trabajar con un triángulo rectángulo, tienen que identificar cuál es el ángulo recto. Una vez que ustedes identifican cuál es el ángulo recto, van a saber cuáles son los catetos. Y te vas a dar cuenta que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que averiguar es la hipotenusa, porque es la distancia de la Tierra al Sol. Y con el coseno podés obtener esa distancia. Porque el coseno es el cateto adyacente, que es la distancia de la Tierra a la Luna. Ese dato lo tenés. Sobre la hipotenusa, que es la incógnita. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a utilizar. Borro esto. Muy bien. Dijimos, coseno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? 89,85 grados, ¿no? 89,85 grados. Es igual al cateto adyacente, que es la distancia de la Tierra a la Luna. 384.400 kilómetros. Sobre la distancia que me interesa, que es la de la Tierra al Sol. Lo que tenés que hacer, esto pasa multiplicando para acá y esto pasa dividiendo, te queda que D es igual a 384.400 kilómetros sobre el coseno de 89,85 grados. Calculadora, hacemos la cuentita y ya tenemos el problema resuelto. 384.400 dividido el coseno de 89,85. Bueno, me da 146.830.152. 146.830.152 kilómetros. Esa es la distancia que tenemos de la Tierra al Sol. ¿Se entendió? Sí. Vamos. Seguimos con el 20. Dice, en los siguientes gráficos, determinar el valor de X. Lo vamos a hacer en forma oral y después ustedes lo pueden resolver porque son razonamientos parecidos a los que hicimos recién. Así que voy a compartir ahora sí el PDF. Este no. Ahí pueden ver la página 418, ¿no?
Sí. Vamos. ¿Qué pasó ahí? Le puse lectura en voz alta y sale. $20. Acá estamos. Opa. Muy bien, en este triángulo, acá tenemos por lo menos 3 triángulos rectángulos, ¿pueden observar ustedes o no? Sí. O 2. Parecieran 3. Vos sabés que este es un triángulo rectángulo, estamos seguros. ¿Por qué? Porque acá tenés un ángulo 90, por lo tanto este tiene que medir 90 grados. ¿Sí? Y este es un triángulo rectángulo, porque este es de 90, ¿sí? Y acá tenés los catetos. Entonces, para este triángulo que está acá, tenés estos 2 catetos. Y para este triángulo que está acá, tenés estos 2 catetos. Acá te pide X. Entonces, para obtener X, lo podés separar en 2 partes. Primero calculás la distancia de este punto a este punto, y después calculás la distancia desde este punto a este punto. La distancia desde este punto a este punto, ¿con qué relación trigonométrica lo puedo obtener? ¿Seno, coseno o tangente? Seno. Seno. El seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es esta. No me sirve. ¿Se dan cuenta? Calculás esta distancia. Pero esta distancia, bueno, te interesa esta. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me permite calcular esta distancia en este triángulo rectángulo? La tangente. La tangente, perfecto, pues la tangente de 30 es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto lo tengo, el adyacente no, pero la tangente de 30 lo tengo. Entonces lo puedo sacar. En este triángulo rectángulo tenés que usar tangente. Y para este triángulo rectángulo, para calcular esta distancia que está acá, ¿qué te conviene utilizar? También tangente. También tangente. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto lo tenés, el adyacente no lo tenés, lo podés obtener y ahí tenés las 2 distancias. Una vez que tenés x1 y x2, las sumás y ya está. Resuelto el problema A. Vamos con con el B. Me falta esta distancia. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta distancia? Presten atención. Si yo tengo la distancia de acá hasta acá y tengo la distancia de acá hasta acá, ¿qué tengo que hacer con esas 2 distancias para que me dé X? Restarlas. Restarla, muy bien. Vos tenés desde este punto a este punto. Después tenés de este punto a este punto. Si restás esas 2 distancias te da X. Y después es muy simple calcularlo porque son los catetos de 2 triángulos rectángulos. Este cateto, la distancia de este punto a este punto, la puedo obtener utilizando la tangente de 30, por ejemplo. La tangente de 30 es el opuesto sobre el adyacente. Ahí sacás esta distancia, desde acá hasta acá. Y para sacar esta más cortita, también puedes usar la tangente de 60. La tangente de 60 es el opuesto sobre el adyacente. Una vez que sacaste esas 2 distancias, restás la mayor menos la menor y te da X. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. En el C, ¿cómo podemos calcular X? Bueno, Con seno. fíjense. ¿Cómo? Con el seno, sí saco la hipotenusa. Y después con esa hipotenusa puedo calcular la otra hipotenusa de la incógnita. Ahí estamos. Fíjense. Primero necesitas esta hipotenusa. Y esta hipotenusa la podés sacar, como bien dijo el compañero, con el seno. Porque el seno es opuesto sobre hipotenusa. Bueno, una vez que sacás la hipotenusa de este triángulo rectángulo gris,
Fíjense que esta hipotenusa es el cateto de este triángulo rectángulo blanco, ¿no? Es el cateto opuesto al ángulo de 65 grados. Entonces, nuevamente aplicás el seno y te da opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es X, y ahí resolvés el problema. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, seguimos. El ejercicio 21. Un cable de acero que actúa como sostén está sujeto al extremo superior de una torre metálica. Si la longitud del cable es de 183 metros y el ángulo que forma con el suelo es 60 grados, calcule la altura de la torre. Muy bien. Este es bastante simple. Se puede interpretar haciendo un dibujo. ¿Alguien tiene dudas de este problema? La verdad que no. Está claro, porque fíjense que tenés el cable de acero que actúa como sostén y está sujeto al extremo superior de una torre metálica, el extremo superior. Si la longitud del cable es de 183 metros y el ángulo que forma con el suelo es de 60 grados, ¿qué dato te está dando? ¿Qué es la longitud del cable? La hipotenusa, ¿está claro? Y el ángulo que forma con el suelo de 60 grados te pide el cateto opuesto al ángulo de 60. ¿Sí? Y ese lo puedes calcular. ¿Por medio de qué? ¿De qué relación trigonométrica te conviene utilizar? Seno. El seno de 60 sería la distancia que te pide la altura de la torre sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa son 183 metros. De ahí despejás y te da la altura de la torre. ¿Sí? Que es lo que te pide el problema. Y el 22 dice, una escalera de 6 metros de longitud, este es el clásico problema del triángulo rectángulo. Una escalera de 6 metros de longitud está apoyada contra un edificio. Si la base de la escalera se encuentra separada 1,8 metros de la base del edificio, determine el valor de todos los ángulos internos del triángulo que determina la escalera, el edificio y el suelo. ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Bien, vamos. Acá tenemos que sacar los ángulos. Muy bien. Primero hacemos el dibujito. La escalera de 6 metros de longitud está apoyada contra un edificio. Este es el edificio. Esta es la escalera que está apoyada. Si la base de la escalera se encuentra separada de 1,8 metros de la base del edificio. O sea que esta distancia es de 1,8 metros. Determine el valor de todos los ángulos internos del triángulo que termina la escalera, el edificio y el suelo. Este triángulo rectángulo. La escalera mide 6 metros. Es esta la escalera, ¿no? Bien, entonces acá tenemos que utilizar las relaciones inversas, las funciones inversas. El arcoseno, el arcocoseno o el arcotangente para obtener los ángulos, porque no tengo ningún ángulo. Mejor dicho, el único ángulo que tengo es el de 90 grados. ¿Sí? Me faltan los dos ángulos agudos. Entonces, ¿qué relación trigonométrica puedo utilizar para sacar este ángulo si tengo este cateto y la hipotenusa? Coseno. 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 Muy bien. Entonces pongo coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 1,8 metros, sobre la hipotenusa, que es 6 metros. Entonces, para poder sacar el ángulo, vamos a decir alfa es igual al arco coseno de 1,8 metros sobre 6 metros. Alfa es igual arco coseno
de 1,8 sobre 6. Me da 72 grados, 32 minutos, 32,63 segundos. Ese es alfa. Y el otro ángulo, ¿qué relación trigonométrica puedo utilizar para sacar beta? La suma de los ángulos interiores llega a 180. Sí, esa es una posibilidad, y si no puedo utilizar el seno, ¿no? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Con el seno también lo puedo sacar. Entonces digo, seno de beta es igual al opuesto, que es 1,8 metros, sobre la hipotenusa, que es 6 metros. El arcoseno de 1,8 sobre 6 metros es igual a beta. Hago la cuentita, recuerden, shift seno 1,8 sobre 6. Te da 17 grados, 27 minutos, 27,37 segundos. Es igual a beta. Entonces ya tenés los dos ángulos. Después el otro es el 90. Obviamente que cuando vos haces la suma de alfa, beta y el ángulo de 90, te tienen que dar 180. Es más fácil, estos dos te tienen que sumar 90 grados, ¿sí? Entonces voy a sumar 17, 27, 27,37 más 72 grados, 32 minutos, 32,63 segundos. Siempre cuando vos pones grados, minutos y segundos, tenés que apretar la misma tecla de grados, ¿sí? Para los grados, para los minutos y para los segundos. Y esto me da 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Eso quiere decir que está bien, porque 90 más 90 es 180. ¿Sí? Y ahí tenemos el problema número 22 resuelto. Bueno, ¿alguna duda más con respecto a los problemas de geometría? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Igualmente seguimos conectados por medio del foro. Así que si quedó alguna duda que no se animan a preguntar en la videoconferencia, la pueden hacer por medio del foro. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Que tengan buena semana. Nos vemos. Cuídense. Igualmente. Gracias. Chau, chau.